Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. En esta oportunidad vamos a estudiar un nuevo tema que es series y quien les habla es la profesora Jacqueline Mosconino. Antes de continuar con el tema, quiero hacerles llegar este comentario o esta información y estas recomendaciones que son muy importantes para ustedes, ya que en estas circunstancias que estamos viviendo a causa del COVID-19 no se está tornando nada fácil la situación en la ciudad de Piura, ya que diferentes regiones de nuestra ciudad están siendo muy afectadas con las muertes de las personas que han sido contagiadas a causa de este virus mortal. Es por ello que les recomiendo a ustedes no bajar la guardia, respetar el distanciamiento social, utilizar la mascarilla, no tocarse los ojos, lavarse constantemente las manos y quedarse en casa, ya que afuera en los hospitales hay muchos adolescentes como ustedes que están siendo afectados a causa de este virus con los síntomas de dolor, fiebre, dolor de espalda y que tienen que hacer de repente una cola inmensa para poder descartar si es el virus o no es el virus, ¿no? Entonces, sin más que agregar o decirles, es que cumplan estas recomendaciones, ya que es bueno para su salud, ¿no? Para mantenerse en buena salud, para mantenerse en casa, en cuidado, ¿no? De repente hay personas mayores en casa, podemos ser asintomáticos y podemos contagiar de repente a un ser que tengamos cerca en nuestra vivienda o dentro de casa y que puede estar en un rango de las personas vulnerables. Bien, entonces continuamos con nuestra clase. Gracias por su atención. Y el tema, bueno, es series. Quiero destacar en esta parte a un personaje muy importante que ha evolucionado históricamente a lo largo de la matemática y de la historia y del tiempo. Y se trata de Carl Friedrich Gauss. Él es considerado el príncipe de las matemáticas, pero ¿por qué lo he considerado aquí? Porque él, gracias a sus aportaciones, logró descifrar, ¿no? Desde muy pequeño, la suma de los n primeros números. Y esta es una fórmula que la hemos estudiado durante toda nuestra etapa de la matemática hasta el día de hoy. Más adelante les contaré un poco más de esta historia y de esta anécdota. Johann Carl Friedrich Gauss nació en 1777 y murió en 1855. Fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente al campo de la matemática y de la ciencia, incluida la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Estos dos últimos lograron incursionar mucho en el campo y en el estudio de la física para los posteriores descubrimientos en la ciencia. Es considerado, como ya les había dicho, el príncipe de las matemáticas porque es uno de los matemáticos que más ha tenido influencia a lo largo de la historia. Bien. El objetivo del día de hoy en el tema es reconocer que una serie es la suma de los términos de una sucesión, ¿no? Este es el objetivo principal que tenemos el día de hoy. Una serie. Una serie numérica es la adición indicada de los términos de una sucesión numérica, cuyo resultado se llama valor de serie. Por ejemplo, tenemos lo que es una sucesión y lo que es una serie. Una sucesión está dada por ciertos números que están separados por puntos y comas, ¿no? Como 4, 7, 10, 13, 16, 91. Y una serie es la suma de esa sucesión, de 4 más 7 más 10 más 13 más 16 hasta llegar al 91. Hay que recordar la diferencia que existe entre una sucesión y una serie. Una sucesión es un conjunto de números ordenados de acuerdo a un criterio de formación, mientras que una serie es la suma de la sucesión, está representada por la letra griega sigma, o sea, la suma de todos sus términos.
Cuando hablamos de series, también nos referimos a lo que son series aritméticas y geométricas. En esta oportunidad vamos a hablar de serie aritmética. Es la adición indicada de los términos de una sucesión lineal, puede que también se llame sucesión aritmética o también sucesión de primer grado, ¿no? Aquí tenemos que t sub 1, ¿no?, más t sub 2, más t sub 3, más t sub 4, más t sub 5 y más t sub n, ¿no?, que es el término enésimo, es la suma de los términos, ¿no?, considerando que hay una razón que va en forma constante, ¿no? T sub 1, que es el primer término, r, que es la razón, t sub n, que es el término enésimo, y n es el número de términos. La suma de esta suma de términos es igual al primer término más el último término sobre 2 por n, ¿no?, que es el número de términos. También tenemos dos tipos de serie aritmética. Tenemos una serie aritmética creciente y una serie aritmética decreciente. ¿Cuándo hablamos de serie aritmética decreciente? Cuando la razón resulta ser positiva. En este caso, cada término resulta ser mayor que el término anterior. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 5, 7 y 9. ¿no? Entonces, en esta sucesión tenemos 3, 5, 7 y 9. ¿Y la razón cuál es? Más 2, más 2, más 2. Entonces, tenemos que la suma de los términos es 26. En la serie aritmética decreciente, es cuando la razón resulta ser negativa. En este caso, cada término resulta ser menor que el término anterior. Por ejemplo, aquí tenemos 30, 25, 20 y 15, ¿no? Entonces, 30 menos 5 es 25, 30 menos 5, 25 menos 5 es 20, 20 menos 5 es 15 y así sucesivamente. Las fórmulas que vamos a utilizar a continuación son las siguientes. Para calcular el término enésimo, ya sabemos qué fórmula vamos a calcular si es una sucesión aritmética, ¿no? T sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Esta fórmula ya la hemos venido trabajando en la clase anterior. Ahora, para calcular la suma de términos, tenemos la fórmula que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Que es t sub 1 más t sub n sobre 2 por n. Y para calcular el número de términos de una sucesión, pues vamos a despejar esta fórmula del término enésimo en función de n. Y nos queda que t sub n menos t sub 1 sobre r más 1 es igual a n. Bien. También hablamos de una serie geométrica, que es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. En el caso de las series geométricas, estas pueden ser de dos tipos, pueden ser finitas o infinitas convergentes. También tenemos dos tipos de series geométricas. Hablamos de series geométrica creciente y de serie geométrica decreciente. ¿Cuándo decimos que es una serie geométrica creciente? Cuando la razón es mayor que la unidad. Cuando la razón es mayor que la unidad. Por ejemplo, tenemos 3, 9, 27, 81 y 243. Para poder saber la razón que hay entre un número y otro, entonces vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243. Entonces yo ya estoy viendo que hay una razón constante, ¿no?, de una multiplicación, por tanto es una serie geométrica. ¿Cuándo es una serie geométrica decreciente? Cuando la razón es menor que 1, pero mayor que 0. ¿no? Tenemos en el ejemplo 100, 1000 más 500 más 250 más 125. Entonces de 1000
A 500 habrá que dividir ese 1000 entre 2 para obtener 500. De 500 a 250 también habrá que dividir, ¿no? O multiplicar, ¿no? 500 por un medio, ¿no? Y 250 por un medio es 125. Entonces la razón aquí va a ser multiplicación por un medio. Bien. Hay también dos tipos, como les comentaba anteriormente, de serie geométrica finita e infinita, ¿no? La serie geométrica finita es aquella que tiene una cantidad limitada de términos, ¿no? Me dan una cantidad limitada de términos. La razón aquí es Q, ¿no? A diferencia de la razón de la serie aritmética que es R, ¿no? Aquí es Q, donde T sub 1 es el término, el primer término, T sub n es el término enésimo, Q es la razón y n es el número de términos. Entonces la suma de estos términos va a ser igual a T sub 1 por la razón elevado a la n menos 1 sobre Q menos 1 y todo esto multiplicado por T sub 1, como ya lo dije. La serie geométrica infinita convergente es aquella que tiene una cantidad ilimitada de términos, cuya razón, como lo dije anteriormente, es Q y cumple la siguiente condición, ¿no? Que Q va a ser un valor absoluto donde va a ser mayor que 0 pero menor que 1. Aquí tenemos T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub 4 más hasta el infinito. Entonces aquí para obtener el segundo término voy a tener que multiplicar por una razón, ¿no? Hacer una multiplicación, ¿no? Una multiplicación constante. Entonces la suma de términos de esta serie va a ser T sub 1 sobre 1 menos Q. Las fórmulas que se van a utilizar para esta serie geométrica son las siguientes. Para calcular el término enésimo, como también ya lo hemos trabajado en la clase anterior, ¿no? El término enésimo es igual a T sub 1 más Q elevado a la n menos 1, donde T sub n es el término enésimo, T sub 1 es el primer término, Q es la razón y n es el número de términos, ¿no? Para calcular la suma de términos vamos a tener en cuenta que T sub 1 se va a multiplicar por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón que es Q menos 1, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas fórmulas que vamos a tener que utilizar en estas series, ¿no? Hay que recordar, como haciendo una retroalimentación, que una sucesión es una serie de números, ¿no? Que están separados por puntos y comas, y la serie viene a ser la suma de estos números. También tenemos que en la serie hay dos clases de serie aritmética y serie geométrica, ¿no? En la serie aritmética vemos que también hay una serie creciente y una decreciente. Y también en la geométrica también ya hemos visto los dos casos y las fórmulas. Bueno, entonces terminando el tema, hay que tener en cuenta que estas fórmulas las vamos a tener que utilizar para el desarrollo de toda la clase, ¿ya? La disciplina, termino con esto, que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Jim Rohn dijo esta frase, que es un autor y un orador motivacional, y lo pongo porque es muy importante que desde ahora seamos disciplinados, ¿no? Esa disciplina va a ser el puente entre las metas y los logros que nosotros tengamos. Entonces, chicos, con esta clase termino. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una bonita semana. Por favor, no se olviden de tener en cuenta las normas que el gobierno da para la ciudad de Piura. Y bueno, siempre utilizar la mascarilla, no bajar la guardia, lavarnos las manos y tener el distanciamiento
distanciamiento social. Nos vemos en la próxima clase, chicos.